sábados a todos. El programa de esta mañana será sobre la confianza en Dios. Reciban un cordial y sincera bienvenida a todos los que nos ven a través de esta plataforma, especialmente a los hermanos de la Iglesia Nueva Amanecer, El Faro, Jersey City Heights Spanish, amigos y familias que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Ahora les invito a entonar el himno número 12, todos juntos reunidos. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor. A tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Un cordial saludo para las iglesias de Jersey City Heights, del Faro, del Nuevo Amanecer en Hackensack. El hombre perfecto a la vista de Dios es aquel que ha logrado un grado de desarrollo, de confianza, fe, de honestidad, de madurez espiritual, integridad, rectitud. Es un hombre que se mantiene limpio, apartado del pecado. Y este hombre y esta persona la encontramos en la lectura bíblica de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que tengan un buen día, un feliz sábado, y que el Señor nos bendiga a todos. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y que sea un bonito día. Hagamos una oración. Padre celestial, que estás en los cielos, adorado y glorificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Oh Señor, te damos gracias porque nos has apartado de todo este mal. Gracias por el pan, por el techo, por el vestido. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Oh Señor de los cielos, te pido que perdones a tu pueblo, que perdones a tu iglesia, que perdones a cada uno de nosotros nuestros malos pensamientos, nuestros errores, nuestros pecados, porque pecamos contra ti. Día a día quebrantamos tu ley. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia del mundo entero. Ten misericordia de esta nación. Ayuda a cada uno de nosotros. Ayuda al necesitado. Ayuda al enfermo. Ayuda al hambriento, al sediento, al quebrantado de corazón. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra. Aumentanos la fe. Transfórmanos, purifícanos, santifícanos, oh Señor. Apártanos de todo mal, de tentaciones, de peligros, de accidentes, de enfermedades. Oh Padre Celestial, escucha nuestra oración. Quédate con nosotros y síguenos bendiciendo. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Espíritu Santo y de nuestro Redentor, Cristo el Justo. Amén, amén. ¿Qué tal, amigos? Saludos, una bendición poder saludarle desde la comodidad de mi hogar,
poder llegar allá donde están cada uno de ustedes. Les habla el pastor Wilman Polanco, en esta ocasión dándole gracias a Dios por la bendición de participar en una actividad como esta, preparada para la honra y gloria de Dios, para que pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. En esta ocasión me toca entonar un himno de la inspiración de un joven llamado Lenny Salcedo. Este himno está inspirado en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien, para la honra y gloria de Dios. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver ciertamente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obrara para bien. Yo no imaginé, no, que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver ciertamente que tú has sido siempre, siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control.
Feliz sábado, hermanos. Gusto en saludarlos otra vez por este medio. Espero que cada uno de ustedes estén bien, con salud y alabando a nuestro Dios hoy. Hoy les voy a leer una historia sobre un muchacho que se llamaba Axel. Desde que antes naciera Axel, su madre sufrió una pérdida muy fuerte. Su hija de 14 años se suicidó. Se quedó tan triste, pero para reemplazar a su hija decidió tener otra hija, pero le salió un niño. Y ese niño fue Axel. Y Axel tenía otro hermano, pero tenía 9 años mayor que él. El sufrimiento de su madre seguía y ahí no acabó, sino que también su marido y su hijo se fueron y los dejaron solos. Y con tristeza y sufrimiento su mamá de Axel obtuvo cáncer. Axel apenas tenía 11 años y tuvo que ir a vivir con otros familiares. Y cuando estuvo con ellos, esta familia iba a la iglesia los domingos. Empezó a conocer sobre Dios y empezó a hablar por la sanidad de su mamá y por su sufrimiento. La mamá de Axel nunca asistió a esta iglesia, ni a ninguna, y al poco tiempo murió. Axel, después de la muerte de su madre, no encontraba sentido de la vida y comenzó a pensar que Dios no existía, que era falso. Después de un tiempo regresó su padre de Axel y él se fue a vivir con él y con su nueva familia. Ellos no asistían a la iglesia y entonces también Axel paró de ir. Cuando Axel empezó a ir a la universidad, la vida de Axel fue empeorando cada vez más. Empezó a beber, a usar drogas, a escuchar música perjudicial, hasta que llegó a estudiar cosas satánicas. Empezó a tener encuentros con las cosas espirituales, a escuchar voces. Y a la edad de 20 años, Axel vivía con temor, porque siempre escuchaba de esos espíritus. Pero gracias a Dios, él tuvo un amigo que también andaba en pasos malos, pero que se acababa de bautizar. Entonces platicó con él y sobre sus vidas y sus experiencias. Y su amigo le contestó que leyera la Biblia y Axel obedeció. Desde ese momento, su vida de Axel cambió y continuaba a adorar a Dios. Pero los espíritus malos siempre lo seguían y le decían cosas al oído, diciéndole qué estaba haciendo, que parara lo que estaba haciendo. Pero Axel nunca se soltó de la mano de Dios. Después de leer también la Biblia, Axel descubrió que el día de Dios no era el domingo, sino el sábado. Empezó a investigar más y empezó a buscar sobre una iglesia que se iba los sábados. Y entonces empezó a asistir. A los 26 años, Axel fue bautizado. Y felizmente ahora está casado con Joana, una enfermera brasileña que conoció en la iglesia adventista de Dublín. Y ahora está dando estudios bíblicos y ayudando a la iglesia. Dios es grande y para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un feliz sábado. Buenos días, mi nombre es Lilian Loza y soy la hija de Juan y Dora Portillo, ahí de Jersey City Heights, y yo vivo en Chattanooga, Tennessee, y estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana para compartir un poquito de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Querido Padre, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a lo que abrimos la Biblia, Señor, que podamos entender, que nos dé sabiduría, Señor, y que podamos aprender algo nuevo hoy. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero hablarles de la confianza de Dios. Y cuando pienso en eso, me vienen a la mente varios personajes de la Biblia, y uno de ellos es la historia de Job. Me imagino que ustedes saben esa historia. Vamos a la Biblia, a Job, capítulo 1, versículo 1, que dice: Hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito, ¿verdad? Las palabras que usan para describir cómo era Job.
Vamos también a pensar en la historia de él, ¿verdad? Todas las cosas que le pasaron al pobre Job. Vamos al capítulo 2 de Job, el versículo 3. Y esa es la segunda vez que Satanás y Dios estaban hablando de Job. Y vamos a leer capítulo 2 de Job, versículo 3. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinaras sin causa. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Verdad? ¿Y qué dice Jehová? Dice, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Así que le dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras con Job. Él tenía mucha confianza que Job no iba a hablar mal de Dios, ¿verdad? Y entonces le dijo, pero no lo puedes matar, guarda su vida. Así que así hizo. Y aquí podemos ver que aunque la situación estaba bien difícil para Job, él siguió confiando en Dios. Pero, ¿quién tuvo la culpa de todo esto? ¿Fue Dios? No, ¿verdad? Algunas veces nosotros queremos pensar que los problemas vienen de Dios, que Él lo trae, pero aquí claramente vemos que los problemas vienen de Satanás, hermanos. Y Él tiene la culpa de las cosas que pasan. Ahora, en esta situación también vemos que fue con permiso de Dios, ¿verdad? Dios le dijo, yo sé que con esta historia de Job va a haber un buen testimonio para nosotros. Miren, ahora estamos leyendo esa historia y nosotros sabemos lo que pasó con Job. Él perdió a sus hijos, a sus amigos, a su esposa y todo lo material que él tenía, ¿verdad? Y también perdió su salud y estuvo bien cerca de la muerte, pero él siguió confiando en Dios. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de mucha enfermedad. Ahora miren con el coronavirus, con todo esto que tenemos que estar en la casa cuidándonos hasta de ir de compras. Me imagino que hay algunos de ustedes que a lo mejor han perdido trabajo, han perdido amigos, familiares y por este virus que está pasando, ¿verdad? Y me imagino que han pensado, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Pero ¿saben qué? Yo pienso que Dios quiere desarrollar nuestro carácter porque eso es lo único que vamos a llevar al cielo, ¿verdad? Pero ¿cómo nos podemos preparar para ser así como Job? Dios nos dice en Efesios 6, vamos a leer en Efesios 6, versículo 10, y ahí nos habla de la armadura de Dios. Lean conmigo. Quiero leer del versículo 10 al 18. Y dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ven ahí que dice que las cosas malas son del diablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzado a los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Aquí tenemos el plan cómo ser victoriosos contra Satanás.
Y yo me imagino que Job se ponía la armadura de Dios. ¿No creen ustedes también? Y por eso es que él estaba tan listo para las cosas que Satanás le lanzó. Sí, ser cristiano no significa que no nos va a pasar nada. Dios no nos promete que vamos a estar sin ataque de Satanás. Pero creo que es 100% seguro que Satanás sí nos va a atacar. Pero tenemos que estar listos. Y aquí en Efesios nos dice exactamente qué hacer, hermanos. Y cómo ser como Job para seguir confiando en Dios cuando las cosas no nos van bien. Cuando no tenemos suficiente dinero para pagar todos los biles. Cuando los matrimonios no van bien. Cuando la escuela de los niños, ¿verdad? Darle las clases, todo eso fue difícil. Dios está con nosotros en cualquier cosa. Y me gusta mucho el versículo 18 porque habla de la oración. La oración es tan importante para poder comunicarnos con Dios en las buenas y en las malas. No solo orar cuando estemos en necesidad, sino también adorarle y decirle en los días buenos. Cuando Él nos bendice y nos manda bendiciones, amigos que estén ahí para nosotros, familiares, ¿verdad? Salud. Bueno, para terminar, quiero enseñarles un dibujo. Y quiero que piensen, ¿qué puede ser este animal? Se ve un poco raro, ¿verdad? Y como no puedo escuchar qué están pensando, les voy a decir. Es una tortuga sin su caparazón. Y qué raro se ve la tortuga, ¿verdad? La tortuga es un animal que necesita el caparazón, ¿verdad? Sin ello es bien despacio, no se puede defender bien y no tiene protección. Pero con el caparazón está bien protegida. Y hermanos, nosotros somos como esa tortuga, que sin Dios, sin caparazón, no tenemos protección. Caminamos, ¿se imaginan esa tortuga tratando de cruzar la calle? No está protegida, no da miedo solo pensar en eso. La pobre tortuga, ¿qué le va a pasar? Pues hermanos, igual con nosotros no podemos salir de la casa, bueno, ahora no estamos saliendo, pero no podemos ir a nuestro trabajo online o no podemos estar con nuestra familia todo el día y ser buen testimonio si no tenemos la armadura de Dios, hermanos. Y así podemos estar listos para cualquier cosa que nos venga. Hermanos, quiero pedirles que estén preparados, que con la armadura de Dios podemos estar listos y también recuerden, hermanos, que Dios tiene un propósito para su vida. Cualquier cosa que estén pasando ahora en su vida, acuérdense de eso, que Dios sabe el principio y el final. Y Él sabe tu vida, Él sabe lo que te va a ayudar a crecer. Así que continúa a confiar en Dios. Vamos a orar. Querido Padre, Dios, te doy gracias por estos momentos que tenemos contigo, Señor. Te pido que estés con cada persona que esté viendo este video en este momento, Señor. Una oración especial para ellos, Señor. Para la situación que estén pasando, Señor. Que los bendigas especialmente con esa situación, Señor. Que los ayudes, Señor, a poder levantarse un poquito más temprano, Señor, para estudiar tu palabra, para orar, para ponerse la armadura que tú nos has dado, Señor, para estar listos para enfrentar el día, Señor. Te damos gracias por las bendiciones, Señor, y te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. El día de hoy voy a tener un testimonio que gracias a Dios me han dado ese privilegio para yo poder hablar de lo que yo pasé hace algunos años. Nosotros vivíamos en Long Branch. Mi esposo tuvo un problema con sus amigos, que él tomaba mucho. Entonces, por medio de ese problema, él decidió huir de allá y venirse aquí a Jersey City. Yo me quedé como un mes, me quedé allá con mis hijos, pero pues tuve que seguirlo a él. Me vine también para Jersey City. Entonces llegamos acá y mi esposo desde muy pequeño creció en el Evangelio.
pero de una cierta edad él se alejó. Entonces llegamos acá a Jersey City, empezamos a buscar del Evangelio, a buscar de las cosas de Dios. Yo de hecho era bien católica, era yo, porque mis padres así me inculcaron desde pequeña. Entonces yo crecí con esa mentalidad, yo no quería, yo cada vez que las personas me hablaban de Dios, yo me enojaba, yo me exaltaba. Incluso hasta yo ponía un letrero en la puerta para que no me hablaran de las cosas de Dios. Pero con el paso del tiempo, mi esposo me empezó a hablar de las cosas de Dios y pues poco a poco empezamos a buscar y sí encontramos una iglesia, íbamos a esa iglesia. Entonces esos hermanos de esa iglesia nos preguntaban que dónde vivíamos. Ya nosotros les explicamos que nosotros íbamos de aquí de Jersey City, íbamos hacia la otra iglesia. Ellos mismos nos llevaron a la iglesia de Jersey City Heights. Entonces nosotros allí fuimos bien recibidos por los hermanos. Al paso del tiempo estudiamos, empezamos a tomar estudio. Y ya por medio del estudio, nosotros decidimos, como 6 meses estuvimos tomando estudios, después decidimos bautizarnos. Cuando nosotros nos bautizamos, todo iba de maravilla, todo, pensábamos que todo iba de maravilla. A los pocos meses me empiezo a sentir mal, empiezo a ir al médico por unos dolores que yo sentía en el estómago. Incluso fui a un hospital, fui a otro hospital y no me encontraban nada. Ya tenía yo como el mes, tenía yo con esos dolores. Hasta el tercer hospital fue que me encontraron lo que realmente yo tenía. E incluso cuando yo más que nada, antes de que yo no conocía del Evangelio, todo me iba de maravilla. Yo incluso llegué a renegar de las cosas de Dios, porque yo le decía a mi esposo, ¿por qué antes de yo conocer del Evangelio? ¿Por qué nunca me había yo enfermado? ¿Por qué ahora que yo estoy en los caminos del Señor? ¿Por qué ahora me sucede eso a mí? Yo renegaba, hasta llegué a decir, yo estaba mejor antes que ahora, pero con el paso del tiempo, sí, me encontraron lo que yo tenía, me operaron. Y a pesar de eso, de la operación, yo caí otra vez, como otro mes, estuve yendo al hospital. Y a pesar de que yo me recuperaba con el tiempo, pues pensaba que ya iba yo saliendo de eso. Al poco tiempo de que mi esposo iba a su trabajo, él tenía orden de arresto. Donde él iba a cruzar para irse para su trabajo, ahí estaba una patrulla, lo paró, le pidió la identificación. Mi esposo le dio la identificación y allí fue donde le salió a él que él tenía orden de arresto. Entonces yo, con todo eso que estaba pasando, yo por eso renegaba de Dios, porque mi esposo se lo llevaron preso, estuvo en la cárcel él. Entonces, con todo eso que estábamos pasando, yo renegaba de Dios, pero con el paso del tiempo, yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú permites que todo esto tengamos que pasar? Si estamos en tus caminos, se supone que al caminar en tus caminos, todo nos va a ir de maravilla. Pero en realidad no es así. En realidad lo que había hecho mi esposo tenía que pagar. Incluso también la desobediencia que él antes caminó en el Señor, alejarse de las cosas de Dios, la desobediencia trajo consecuencias. Y no nada más a él lo llevó a que sufriera, sino que también yo y mis hijos tuvimos que pasar todo eso. Pero yo le quiero dar muchas gracias a Dios porque por medio de solamente de Dios pudimos vencer todo eso. Mi esposo salió de la cárcel,
mis hijos, todos caminamos ahora en los caminos del Señor, y yo le quiero dar muchas gracias a Dios porque solamente por su misericordia de Él estamos aquí. Gracias, hermanos, por escuchar este testimonio. Fue corto, aunque es más que lo que tenía yo que contar, pero no da el tiempo. Que Dios me los bendiga. Un saludo muy especial en esta hora para cada uno de mis hermanos. Agradecemos la manera que Dios nos permite de poder estar a través de esta plataforma para tener un repaso de lección de escuela sabática más correspondiente al segundo trimestre de este año 2020. La lección que corresponde en esta hora es la lección número 11, que se titula La Biblia y la Profecía. Estamos terminando un trimestre interesante, cómo interpretar las Escrituras. Así es que yo les invito a que oremos en esta mañana. Padre, gracias una vez más por tu misericordia y tu bondad. Acompáñanos hoy que vamos al repaso de la lección en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia y la profecía. ¿Es importante la profecía? Sí, es importante. ¿Es fundamental la profecía? Sí, es fundamental. Y es fundamental para nuestra misión como iglesia. El libro de Daniel, capítulo 8, verso 14, nos presenta el texto para memorizar durante esta semana, y decía: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Un versículo que precisamente nos presenta una de las doctrinas distintivas nuestras como adventistas del séptimo día, que es con respecto al santuario. Pero la pregunta en esta hora sería: ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Puesto que antes de la aparición de Jesús por segunda vez, la Biblia nos presenta una serie de profecías que unas se han cumplido, ya otras están por cumplirse y otras se van a cumplir. ¿Cómo tener esa seguridad de caminar de una manera confiable en el mundo de la profecía, en el estudio de la palabra del Señor? La sierva del Señor escribió en Testimonios para la Iglesia, en el tomo número 8, en la página 321, lo siguiente. Y ella dijo, inspirada por Dios, la siguiente declaración: hemos de ver en la historia, ¿en dónde? Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Ella nos da las bases para que nosotros podamos entender y podamos comprender que hay que tener seguridad en cuanto al caminar en el desarrollo de las profecías. Por eso hemos estudiado en esta semana que existen tres escuelas de pensamiento, tres métodos de interpretación de las profecías, pero uno de ellos es el que a nosotros nos identifica precisamente, porque es el que Dios permitió que utilizara el profeta Daniel como el profeta Juan para el desarrollo y la presentación de los mensajes que él dejó escritos en su palabra para su bienestar y para el bienestar mío como pueblo del Señor. Bueno, el primer método que encontramos precisamente en la historia es precisamente el método preterista, el futurista y el historicista. Isaías capítulo 46 verso 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es decir, en otras palabras, al estudiar los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, se han usado diversos métodos de interpretación para acomodar las profecías. Y es interesante porque cuando leemos Isaías 46:10 nos damos cuenta de que Dios es el único que puede comunicar acontecimientos futuros que el hombre jamás podrá hacerlo. Dios es el único que tiene el conocimiento perfecto de las cosas que van a acontecer. Y Dios es el único que tiene un plan definitivo
para los seres humanos. Es decir, cuando aplicamos este pasaje bíblico, es interesante para que nosotros podamos tener esa seguridad de cuál es el método que nosotros debemos de aplicar para comprender bien las profecías. El preterista enseña que todos los acontecimientos han ocurrido en el pasado, es decir, el anticristo ya vino, ya se fue, ya pasó. El futurista es el que enseña que todo sucederá en el futuro, justo antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, estas profecías no han pasado, esta otra no ha pasado y todo va a suceder de una manera rápida antes de la venida de Cristo Jesús. Pero el método historicista, que es el que nos identifica a nosotros y es el que el Señor le permitió al profeta Daniel y Juan utilizar para la presentación de sus mensajes proféticos, es el método historicista. Es decir, las profecías se cumplen a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro. Y llama la atención el hecho de que cuando aplicamos el método historicista, precisamente podemos ver cómo Dios anunció la sucesión ininterrumpida de reinos. En el capítulo 2 del libro de Daniel, desde Babilonia hasta nuestros días, a través del profeta Daniel. Es interesante, cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo número 2, y hacemos un paralelismo con Daniel 7 y Daniel 8, nos damos cuenta que la presentación de la palabra de Dios nos dice que desde Babilonia hasta el final del tiempo, si bien es cierto, el Señor utilizó en Daniel 2 una imagen de 4 metales diferentes, en Daniel 7 utilizó bestias, igual que en Daniel 8 utilizó bestias, pero llama la atención que la enseñanza es la misma. El propósito de Dios del mensaje para darlo a conocer es el mismo. Es el mismo que Dios ha utilizado. Es decir, nosotros aprendemos y hemos entendido en esta semana en el estudio de la palabra de Dios que la imagen de Daniel 2 y las visiones sucesivas de Daniel 7 y de Daniel 8 precisamente también nos han proveído la base para la interpretación profética historicista protestante que los adventistas del séptimo día aún mantenemos en la actualidad. Muy importante que nosotros nos demos cuenta que este es el método que nos lleva por el camino correcto para que nosotros al momento de aplicar y de, ¿cómo pudiéramos decirle?, de encontrarle cabida a las profecías de una manera correcta, este es el único método que nosotros podemos utilizar para darnos cuenta la exactitud con la que Dios presentó su mensaje, la exactitud con la que Dios dio las pautas y los lineamientos para que cada parte de la profecía encaje de una manera impresionante. Bueno, hemos de caminar a otra parte de la lección en esta hora y que es también importante como la parte de la aplicación del historicismo para estar seguros en la correcta comprensión y aplicación de la palabra de Dios en cuanto a las profecías, y es el principio día por año. El principio día por año es importante, es una de las claves interpretativas del pensamiento historicista, del historicismo, en el principio del día por año para aplicarlo a la profecía. Decía en nuestro folleto de escuela sabática que muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio en las profecías. Se los aplicaron a las profecías del libro de Daniel, pero también a las profecías del libro de Apocalipsis. Y muchos eruditos extrajeron precisamente el principio de día por año de varios textos claves y del contexto inmediato de las profecías mismas registradas en la palabra del Señor. Por ejemplo, quiero invitarles a ir al libro de Números, capítulo número 14 y el versículo número 34, y dice la palabra
de Dios lo siguiente. Números, capítulo número 14 y el versículo número 34. Números 14, 34 nos ha presentado precisamente el principio establecido por Dios de día por año. Y dice en el versículo, en el capítulo 14 de Números y en el versículo número 34 lo siguiente: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta y utilizamos el contexto en lo que fue escrito ese versículo, pues nos damos cuenta que el Señor está utilizando precisamente ese principio día por año que Él mismo ha dejado establecido para la comprensión correcta del mensaje que Él quiere dar. Pero hay otro texto, precisamente otro par de textos en el libro de Ezequiel, y en el capítulo número 4 y el versículo número 4, 5 y 6 encontramos precisamente otra indicación de cómo utilizar en los periodos proféticos este principio. Y dice Ezequiel 4, 4 al 6: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Es decir, nosotros nos damos cuenta cómo enuncia Dios el principio de día por año en estos versículos de una manera específica. Y en estos pasajes entonces nosotros podemos ver muy claramente la idea del principio día por año. Pero quizás puede surgir la pregunta, como nos lo presentaban en el folleto de la lección, que se pudiera preguntar a alguien: ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo registradas en Daniel, específicamente Daniel 7:25, Daniel 8:14, o como en Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 11:2 y 3, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 14 y Apocalipsis 13:5? Es decir, ¿cómo podemos nosotros encontrar una justificación para aplicarlo? Bueno, la lección nos decía de que existen precisamente otros 3 elementos que respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis. Uno de esos elementos era o es el uso de símbolos. El segundo elemento es el uso de los largos espacios de tiempo, y un tercer elemento son algunas expresiones peculiares que aparecen en la Biblia registradas. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos que representan reinos sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Importantísimo esto. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente. Es decir, cuando estudiamos las profecías, las bestias y los cuernos son símbolos. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica y no literal, ¿por qué deberíamos tomar como literales solo las profecías de tiempo? La respuesta es, por supuesto, que no deberíamos. Es decir, muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de tiempo de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que lo representan se tomaran de una manera literal. Es decir, una vez que se aplica el principio de día por año, establecido en la palabra de Dios, porque no es un invento del ser humano, sino es algo dejado por Dios, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notable y precisa.
Y finalmente las expresiones peculiares utilizadas para designar estos periodos también sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, por ejemplo 2300 tardes y mañanas, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que, una vez más, los periodos que se muestran deben tomarse en forma simbólica y no en una forma literal. Es decir, por eso es importante que nosotros podamos comprender bien los principios ya dejados establecidos por el Señor en su palabra para comprender y entender correctamente la aplicación de las profecías bíblicas. ¿Por qué razón? Bueno, hoy día usted y yo sabemos que aparecen personas que hacen chocar los mensajes de Dios, las ideas de Dios, lo establecido por Dios, con interpretaciones privadas, con interpretaciones muy personales. Hay pasajes de la Biblia que son sacados de su contexto. Y recuerde que un texto sacado de contexto es simplemente un pretexto. Y por esa razón es que nosotros debemos de tener ese sumo cuidado de apegarnos a los principios que ha dejado ya establecidos el Señor en su palabra. Por ejemplo, hay dos pasajes en que los dos pasajes son mal interpretados por la gente para argumentar sus puntos de vista. El que se encuentra en Salmos 94 y en 2 de Pedro 3:8, que un día es como 1000 años para Dios y 1000 años es como un día para el Señor. Pero esos dos pasajes específicamente nos están hablando de la eternidad de Dios. Es decir, están haciendo resaltar la eternidad de Dios. Pero si la persona no se deja llevar por el Espíritu de Dios en la aplicación correcta de los principios, tergiversa el mensaje del Señor y entonces aparecen interpretaciones muy diferentes a las que Dios ya ha dejado establecido. Bueno, llegamos a otra parte de la lección que es interesante, que es la parte del día martes, que nos hablaba acerca de la identificación de los símbolos. Bueno, ¿por qué es importante la identificación de los símbolos? Ya dijimos, el Señor utilizó símbolos, bestias, metales, para dar a conocer su mensaje desde el principio hasta el final. Mire, en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo número 21, dice la palabra lo siguiente: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender en esta parte de la lección? Bueno, durante los siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la iglesia romana por algunas características que la misma lección de escuelas sabáticas nos lo presenta en esta parte de la lección. Y de hecho, hacía una pregunta ahí: ¿cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? Es decir, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, porque capítulo 7 y capítulo 8 aparecen precisamente el cuerno pequeño 2 veces, una en cada capítulo. Muchas personas pueden entender que Daniel 7 se refiere a un cuerno pequeño y Daniel 8 a otro cuerno pequeño, pero no, es el mismo. Daniel 7 y 8 identifica los sucesivos poderes políticos con diversos símbolos. Interesante que nosotros podamos darnos cuenta de eso. Bueno, Daniel 7, Babilonia, león, un león alado, Medo-Persia, un oso y un carnero, Grecia, un leopardo y un macho cabrío, Roma, una bestia terrible y un cuerno. Es decir, le estoy haciendo un paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8 con los diferentes simbolismos que utiliza la Biblia para mostrarnos precisamente que es el mismo mensaje, pero con diferentes símbolos a utilizar. Daniel 7 muestra una división de la cuarta bestia en 10 reinos y el surgimiento de un cuerno pequeño muy especial. Es decir, cuando nosotros estudiamos la imagen de la bestia, la imagen de Nabucodonosor, la imagen de la estatua, nos damos cuenta que el último, las piernas, rodillas, los pies, los dedos,
era el cuarto reino, simbolizando al reino de Roma. Cuando llegábamos a Daniel 7 nos damos cuenta que la bestia terrible y espantosa simboliza precisamente a Roma. Ahora, lo importante es que durante el proceso de cambio, durante el proceso de venir de la imagen de Nabucodonosor de capítulo 2 de Daniel a llegar a Daniel 7 en la cuarta bestia y simbolizando el último reino a Roma, nosotros nos damos cuenta que algo del imperio romano allá en Daniel 2 ha quedado en capítulo 7 y sigue quedando algo, aunque no el imperio en sí, pero hay algo de eso que antes de la venida del Señor Jesús estará allí. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos precisamente el verdadero significado de los símbolos. Y cuando hablamos de la identificación del cuerno pequeño, aquí ha sido una pregunta que vale la pena que nosotros podamos meditar en ella. Dice, ¿cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos y cómo podemos identificarlo? Bueno, hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en Daniel 8 vemos a Roma simbolizada como un cuerno pequeño, que conquista territorios, pero que también hace guerra contra los santos. Esta es la segunda fase. Esta segunda fase puede ser identificada claramente con el cuerno pequeño del capítulo 7. Miren las similitudes que tienen estos dos capítulos con respecto al cuerno pequeño. Las características que tienen en común, como están escritas en el folleto de Escuela Sabática, decía que en ambos capítulos, la primera característica es que se describe a ambos como un cuerno. La segunda característica, ambos son poderes perseguidores. La tercera característica, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. La cuarta característica, ambos atacan al pueblo de Dios. La quinta característica, el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. La característica 6, ambos se extienden hasta el tiempo del fin. Y la 7, ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Es interesante que nosotros podamos darnos cuenta que la historia identifica al primer reino como Babilonia, al segundo como Medo-Persia, al tercero como Grecia, y la historia no se equivoca. Después de estos imperios mundiales venía el imperio de Roma, y en Daniel 2 el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. Y el cuerno pequeño de Daniel 7, en ese cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de la cuarta bestia anterior. Ahora, la pregunta quizás sería, ¿qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Solo un poder encaja con la historia y la profecía. Y usted y yo lo sabemos. Solo hay un poder político-religioso en la historia que puede cumplir estos requerimientos, el papado, cuya actividad abarca desde la Edad Media hasta el tiempo del fin. Sin embargo, usted y yo no tenemos la autoridad ni el permiso de que, aún sabiendo quién es la cuarta bestia y qué simboliza el cuerno pequeño, poder ofender o faltarle el respeto a las personas. No. Nuestro papel es orar, nuestro papel es si podemos tener una relación con algunos de ellos, porque hay muchas personas muy lindas y muy sinceras en esa religión, presentarles la palabra de Dios de una manera que ellos puedan entender lo que Dios ha dejado establecido. Bueno, pero el punto culminante de los eventos, Daniel 8:14, nos habla acerca del juicio investigador. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, los eventos históricos desarrollados en Daniel 7 al 12 conducen a un punto culminante. Y ese punto culminante, queridos, es el juicio y el reino dado
a los santos. Es decir, es interesante el periodo, cómo se desarrolla la profecía bíblica, pero es más interesante darnos cuenta que el cumplimiento de cada paso, de cada evento en la profecía bíblica durante la historia nos lleva al punto culminante. Y el punto culminante, queridos hermanos, es la segunda venida de Cristo. Y que Dios entregue el reino a sus santos. Daniel 7:11 nos aclara que el juicio comienza mientras el cuerno todavía estaba vivo. Daniel 8:14 y 9:24 nos indica el momento de su comienzo. Dice y nos presenta precisamente la purificación del santuario de 2300 años después del 457 a.C., es decir, llegar hasta 1844. Y finalmente Daniel 12, del 1 al 3, nos dice lo que ocurrirá cuando el juicio se acabe. Tras un breve tiempo de angustia, Jesús vendrá para darnos vida eterna. Importante, hermanos, que nosotros podamos entender y podamos comprender también. El juicio se lleva a cabo allá en el cielo. Los casos de cada uno de los seres humanos son resueltos precisamente en el cielo. Interesante que nosotros podamos comprender eso. Estamos en la etapa del juicio investigador. Estamos en la etapa en que tú y yo quizá estaremos pasando frente a la presencia de Dios, porque recuerde que la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y es decir, punto importante que nosotros no debemos dejar pasar desapercibido. Estamos precisamente en el juicio de Dios. Y lo que ocurre es que ese juicio se lleva a cabo precisamente en el cielo. Y ahora llegamos a la parte final de la lección de escuela sabática, que se refería acerca de la tipología como profecía, el uso de la tipología en la profecía. 1 Corintios capítulo 10, verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, la profecía tipológica es la aplicación de hechos históricos reales a acontecimientos futuros o verdades espirituales. Por ejemplo, mire, en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 36, Juan el Bautista utilizó esta tipología. Y Juan el Bautista llamaba a Jesús el Cordero de Dios. Usted recuerda que en el santuario terrenal, el corderito que se llevaba el pecador y se presentaba simbolizaba a Cristo, ¿verdad? Así aplica el símbolo del cordero que se sacrificaba cada día en el templo al tipo de Jesús. Es decir, el corderito era el antitipo, pero el tipo era Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuando se encontró el tipo, el antitipo desapareció, porque el corderito, el animalito allá en el santuario no quitaba pecados, pero cuando aparece Cristo, Él sí quita los pecados. Otro pasaje importante que nos recuerda este uso de la tipología es cuando Jesús usó la serpiente de bronce como símbolo de su muerte y la historia de Jonás como símbolo de su estancia en la tumba. Y Pablo usa muchas ilustraciones similares. 1 Corintios capítulo número 10, versículo 1 al 13, Gálatas 4, 21 al 31, Pablo utiliza muchas ilustraciones interesantes para enseñarnos verdades espirituales aplicables hoy día a nuestra vida. Queridos hermanos, el tiempo no es ya más. Alabemos a nuestro Dios porque en su gran misericordia Él nos ha dejado la manera correcta de cómo nosotros podamos comprender y podamos tener la seguridad de que las profecías se cumplirán progresivamente desde el principio hasta el final. Y Dios mismo ha dado principios de cómo interpretar las profecías, los símbolos y todo lo que se encuentra en ellas. Quiero terminar en esta hora con otra cita de nuestra hermana Elena de Jubay en el mismo libro Testimonios para la Iglesia, en el mismo tomo 8, pero ahora la página 263. Y ella dice: estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia.
No tenemos tiempo que perder ni un momento. Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y a huir de la ira venidera. Hermanos, la profecía es importante, es la base, como dice al principio de la lección, la profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y para nuestra misión. Somos una iglesia profética con una misión especial. Por ello es importante que usted y yo podamos comprender, podamos entender y podamos aplicar correctamente la profecía bíblica, con los principios correctos. Porque tú y yo tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder enseñar y poder transmitir a aquellos el mensaje del pronto regreso de Cristo en palabras de advertencia. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita, hermanos, que esta lección nos haya despertado el interés de escudriñar más su palabra. No tenemos todo el tiempo para entrar en detalles específicos y desarrollar todo el material que se encuentra de ello. Pero las pautas están dadas, los principios están dados. Que Dios nos bendiga. Un feliz sábado para todos. Pronto podamos encontrarnos en la Canaán celestial y juntos seguir aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Un feliz sábado para todos. Que Dios nos bendiga. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado, Sofía! Feliz sábado a tú también, mami. Gracias. Espero que todos se encuentren bien desde sus casas en esta mañana. Vamos a tener la historia de Jesús, del relato del buen samaritano. ¿Sabe, Sofía? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él iba predicando y hablándole a muchas personas. Y Él lo hacía en forma de historias, que eran parábolas, para que las personas comprendieran lo que Jesús le quería decir. Y en esa mañana Jesús estaba hablando a un grupo de judíos. Y se levantó un hombre, dice la palabra, un experto de la ley. Aquí en Lucas capítulos 10, 25. Y el hombre se levantó y le preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué no me dices tú qué dice la palabra? Y el hombre le dijo a Jesús que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a mí mismo. Jesús le dijo entonces: muy bien, pues a esto y vivirás. Pero el hombre le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús aprovechó este momento para contarle la parábola del buen samaritano. Veamos. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano.
si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Sofía, así como viste en la historia, ¿cuál de los tres fue el mejor humano? El samaritano. Muy bien, sí, el samaritano. ¿Por qué? Porque el samaritano fue el que ayudó, ¿no, verdad? Sí. Sí, el samaritano fue el que ayudó con el que estaba tirado en el suelo. Él fue el mejor humano. Él fue el que demostró el verdadero amor de Dios. Así, en esta historia, nosotros queremos aprender y Jesús nos quiere enseñar a que nosotros tenemos que ser amables y bondadosos con nuestro prójimo. Sofía, si alguien entra a la iglesia y la persona no se ve muy bien, por ejemplo, va mal vestido, con la camisa rota, mira, así como está papá, ¿tú crees que debemos de echarlo? No. No, claro que no. Debemos demostrarle la bondad y el amor de Dios, aunque se vea así. Tenemos que ayudarlo en la necesidad de que él tenga. Y así nosotros le demostramos a esta persona de verdad que Jesús lo quiere. Así estamos nosotros llamados a poder demostrar el verdadero amor de Cristo con las personas que nosotros no conocemos. No solamente con nuestros familiares, no, y con lo que conocemos, sino con el que no conocemos, con nuestro prójimo. Nosotros, niños, hoy día queremos que tú y Sofía aprendan a ser bondadoso y cariñoso, ¿ok? Y hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la historia de esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por las enseñanzas que tú nos das por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a nuestro prójimo y donde quiera que vayamos a demostrar verdadero amor tuyo. Perdona nuestros pecados y acompáñanos en este santo sábado. Que hagamos siempre tu bondad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bye, feliz sábado. Probad y ved. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Yo me hice adventista y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Iván, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo 6 años y medio contigo aquí y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido hasta que mi patrón me llamó para conversar. Iván, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Iván. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón. Pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? 6 años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar. Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis 2 hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí.
Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa con 17 baterías. El primer mes no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más 2 préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien, como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas, e incluso ayudar en la construcción de una iglesia, nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos, en los momentos difíciles, en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. La bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor. Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser. Para salvar a otros es una bendición, y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor el diezmo y la ofrenda como un acto de amor, pues Él ha prometido de todo corazón, y ahora yo disfruto de su gran bendición. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí.